agradecería Rafael Alberti por recibir a este grandísimo escritor, novelista, intelectual que es Giuseppe Caputo. Gracias Giuseppe por pensar en mí para esta presentación, esta charla. Y bueno, yo me he preparado muchas notas, muchísimas preguntas, pero creo que lo más honesto, lo más sincero, lo mejor es que tú monologues y yo voy a ir dirigiéndote, así como cada vez que vea un silencio pondré como gesto para que sigas hablando, y yo voy a agradecer que tú hables mucho para así primero poder hablar poco y luego que mis preguntas no parezcan demasiado idiotas. Giuseppe, esta, bueno, es tu tercera novela. No hace falta que haga como presentaciones, ¿no? Nacido en Barranquilla, 1982. Bueno, es uno de los grandes escritores en español de las últimas generaciones, ¿no? O sea, reconocido por muchas de las más prestigiosas listas de escritura en español, de novela, de novelistas, de narradores en español. Y con dos novelas anteriores que yo creo que tienen mucho que ver en el uso del lenguaje, en la tensión del lenguaje, en la escritura, en el ámbito familiar con esta Frontera Encantada. Pero a mí me gustaría ya ir como un poco, entrar al grano, quizá decir algunas cosas de la novela. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que verdaderamente es una grandísima novela. A ver, es una novela que todos debéis comprar. Y no siempre pasa, y con gente que encima te cae bien y te gusta lo que escribe, no siempre tienes la sensación cuando lo estás leyendo de decir, madre mía, o sea, verdaderamente aquí lo tiene. O sea, hay algo que hace desde las primeras páginas, desde que empezamos a leer La Frontera Encantada, que algo nos dice, o nos damos cuenta muy rápidamente de que estamos ante grandísima literatura. O sea, estamos como en la voz de Giuseppe, la misma voz que podíamos leer en Un mundo huérfano, que veíamos un poco, no tanteando, sino ya, bueno, pues con todos sus atractivos y demás, de repente aquí hace gran literatura. A mí me parece, lo digo, o sea, creo que ya solo con esto valdría, es un grandísimo libro, es un libro importante, de verdad. O sea, no siempre se dicen, o yo por lo menos no siempre digo estas cosas, o no siempre siento esto cuando voy a presentar un libro. Pues normalmente, ¿de qué hablo? Pues del desclasamiento y de sexo. Hablaremos de desclasamiento y de sexo. Pero creo que lo importante es que seáis muy conscientes de que, por lo menos para mí, me parece que este es un libro muy importante. Muy importante por muchos motivos que me gustaría, bueno, que intentáramos detectar. Es una especie de novela de formación, es una especie de Bildungsroman, novela de formación, aprendizaje, como queramos llamarlo. Tiene un poco ese eco de las novelas, de estos libros a medio camino entre la novela de formación y estos relatos en primera persona sociológicos, en los que hay un desclasamiento, también hay una marginalidad, salirse de una normatividad, también hay un descubrimiento de una amplitud en un mundo gay, que normalmente va unido al desclasamiento. Podemos pensar en Didier Ribot, no sé qué, no te diré algún libro. Sí, es eso, es una novela de formación, pero es muchísimo más que esto. O sea, es algo que no se parece a Didier Ribot, no se parece a una novela de aprendizaje convencional. En cierto sentido da igual que consideremos o que pensemos o no que este es un libro autobiográfico o no autobiográfico, probablemente lo sea, pero digamos que cuando uno ya empieza a valorar la posibilidad de que haya algo testimonial, autobiográfico, que sea interesante, para entonces uno ya está completamente metido en el libro. Digamos que es la propia ficción la que segrega lo testimonial, es la propia ficción la que va segregando las verdades, es la propia literatura la que va diciendo, estamos construyendo verdad desde otro nivel diferente, ¿no? No es que le haya pasado al autor, ¿no? Sino es otra cosa. Y en ese momento el libro, que ha empezado como una especie de novela familiar o de relato levemente alegórico familiar de ese proceso de desclasamiento, de repente se convierte también en un ensayo, en cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí
a un niño preadolescente, que de repente, con un lenguaje, podemos decir, venga, otra cosa que me apetece decir así ya para quitármelo. Se suele decir, Giuseppe Caputo tiene un lenguaje muy trabajado, que es muy cercano a la poesía. No pensemos, o sea, cuando pensemos, es muy cercano a la poesía, siempre hay que, o sea, uno se echa a temblar, ¿no? Es como decir, muy cercano a la poesía, tiene como, grandes momentos de derrame lírico, ¿no? Aquí lo que tiene de poesía es lo rítmico, es la exactitud y es la capacidad de pensar en imágenes. ¿Cuál es la gran potencia y lo más alucinante, o cuál es la virtud más alucinante que tiene la escritura de Giuseppe? Que piensa en imágenes, que piensa muy nítidamente, que no le sobra nada, ni una palabra, y a la vez lo hace con un candor y con un profundísimo sentido del humor en esa candidez, que hace que estemos continuamente eso, como viendo directamente las imágenes de lo que está sucediendo y sabiendo también que hay algo muy truculento. Con esa candidez nos vamos tragando lo truculento como si fuera algo dulce, bonito. Así comienza un poco el libro. Entonces este niño preadolescente es, no sé, bendecido, maldecido, es maldito por su abuela, que le dice que tiene la mitad de su perfil es como digna, de clase alta, con la nariz levemente respingona, y la otra mitad de la cara es plebeya, ¿no? Es vulgar. Entonces ese nacimiento de lo de mediado, a partir de ahí, ya marca un poco esa herida de clase y esa herida de personalidad, o esa herida de construcción del mundo que tiene la novela, ¿no? A partir de ahí vemos al niño que va creciendo, que va pasando, de repente se convierte, bueno, en fin, no quiero entrar en más elementos, pero a partir de esa disociación, la novela intenta buscar cómo desactivar esos conceptos, desactivar de alguna manera esa frontera que le ha nacido en la cara, que le ha plantado la abuela, y analizar otros conceptos. Bueno, creo que he dicho demasiado ya por el principio. Te quiero preguntar, ¿qué has escrito aquí? ¿Qué es esto? ¿Tú cómo sientes este libro? Bueno, hola, estoy muy contento de estar acá. Gracias por estar acá. Hay amigos de Barranquilla, hay amigos de Bogotá, hay un amigo que incluso aparece en la novela, entonces contento de esta compañía. Están por allá amigas admiradas y queridas como Mónica Ojeda. A Carlos le pedí que me acompañara hoy porque nos vimos la última vez en Quito, y hizo un comentario maravilloso que me quedó en el corazón, que él dijo que él era un autor latinoamericano, y es verdad. Y yo pensando que iba a venir a Madrid, yo dije, bueno, está bello crear este puente, como un puente que se imagina el padre de la novela, que conecta a Colombia con un puente físico que cruza el Atlántico y conecta a Colombia, con Europa. Hay amigos maricones, amigos acá de Madrid, entonces gracias por estar acá, estoy muy contento. Entonces, después de esa introducción y esos piropos que agradezco mucho, decir que la novela comenzó, como dice Carlos, con una imagen, y una imagen que yo encontré. La novela está llena de dibujos que yo hacía de niño, y bueno, hasta entrada la adultez, y sobre todo el primer dibujo que yo encontré luego de que mi mamá se mudara de la casa original, y me mandara una caja con cosas, fue un retrato. Yo tendría unos 7 años, y fue un retrato que yo hice trazándome literalmente pues la línea en la mitad de la cara. Entonces, claro, yo me acordaba que mi abuela decía siempre esta tema de ustedes refiriéndose a mis hermanos y a mí, tienen un lado de la cara elegante, uno vulgar. Mira esa vueltecita que da la nariz aquí, que ahí se estropea toda esta cosa que uno queda. Y encontré entonces este dibujo con la línea tan remarcada, y me impresionó mucho que yo me dibujara así. Entonces yo dije, esto es un hechizo social, y lo que quiero hacer es escribir el contrahechizo de esto. Al mismo tiempo, adopté una perrita que estaba en la calle, y la gente me preguntaba todo el tiempo, ¿pero de qué raza es? Entonces yo decía, no, es criolla. Y me decían, pero es bonita.
Entonces me decían esta cosa y yo veía a mi abuela como que este tipo de comentarios como muy en esa línea, y un día me terminaron diciendo como, me preguntaron como, bueno, pero acá, pero esa perra, ¿qué raza es? Y yo terminé diciendo, es que si la ves de frente parece labrador, pero si la ves de perfil es que... Entonces yo dije, este es el hechizo, estoy hechizado, entonces con más razón vamos a hacer este contrahechizo. Entonces, también pasó que durante la pandemia, al principio no era capaz de leer libros nuevos, entonces empecé a leer libros muy amados de la infancia, libros que yo ya sabía que me iban a traer como una suerte de alivio a toda esa ansiedad de ese momento. Y bueno, Gaby. Entonces, empecé a leer, bueno, todos estos libros amados de la infancia como Peter Pan, Narnia, El País de las Maravillas, El Mago de Oz, que bueno, que como saben son libros en los que muy rápidamente entrado el primer capítulo, los protagonistas cruzan un umbral y llegan a una tierra fantástica. Y cuando ya pasó todo este momento y como ya todo se tranquilizó, leí de Didier Ribon este libro que se llama Regreso a Reims, que él trata básicamente de entender cómo su familia, que fue históricamente de voto progresista, termina votando por la ultraderecha. Y como trata de entender eso, pero entonces hay una escena que recuerda que le acompañaba a su papá, que era celador, aquí se dice celador, sí, como portero, sí, portero de un conjunto residencial de élite. Y Didier Ribon dice que él sabía por la ropa que veía de las personas que entraban a ese lugar, que una vez se subía una escalera, se entraba a otro mundo y era otro mundo al que no tenía acceso. Y para mí esa fue la clave para pensar esa experiencia que es, digamos, que es una escritura sociológica, autobiográfica, para pensarla también de la mano de los cuentos de hadas a los que se entra un umbral. Entonces todo esto para decir que siempre soñé que el libro fuera una tensión entre, digamos, esa constelación de Annie Ernaux, Didier Ribon y los cuentos de hadas y Alicia, etcétera, etcétera. Y a la vez has escrito, o sea, claro, eso se nota esa tensión, pero yo creo que hay, que no quiero decir todavía, luego en una pregunta, o sea, más adelante ya te lo preguntaré, ¿qué se diferencia o cuál es la diferencia más bestia que hay respecto a los libros de Didier Ribon o de Edouard Louis o, en fin, o de Annie Ernaux, ¿no? Que yo creo que se nota ahí en parte por el humor, ¿no? Y que es como que no tienen humor, o sea, con todas sus virtudes no tienen, el humor no es una de sus virtudes. Pero me gustaría sí ver en qué medida, o sea, te has planteado también, es un libro abierto, autobiográfico, es un libro de formación, es un libro, en cierto sentido, sí, ¿no? Has querido, o sea, es como una indagación autobiográfica trabajada con este lenguaje de lo mágico en cierto sentido, de ciertos libros en los que hay una cierta capacidad mágica, desde el momento en el que hay esa escisión de clase hasta el momento en el que hay una liberación o hay ciertas liberaciones a través del deseo o hay una pregunta por las políticas del deseo, ¿no? Me gustaría ver un poco cómo has acotado, cómo has querido... ¿Por qué has acotado ese trozo de vida, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, entonces lo primero en términos de lo autobiográfico, sí. Claro, el libro también comienza con la imagen en el espejo de la abuela trazándole esta línea en el rostro y ahí empieza este objeto, digamos, mágico que la abuela le dice además, esto perteneció a mi abuela y él dice, esto me pareció como un objeto que venía como desde el principio del tiempo. Y yo creo que ahí, digamos, entra, digamos, el riesgo del propio libro, pero también el riesgo de mirarse en el espejo, que es, por un lado, el espejo como un objeto en el que es posible, digamos, conocerse y llegar a unas ideas, no solo sobre uno mismo, sino sobre las propias, es decir, no solo sobre las heridas individuales, que siempre son heridas sociales, colectivas, dolores sociales, heridas sociales, o sea, como que no quería alejarme mucho de individualizar la herida, digamos, vale. Pero también el espejo como un objeto en el que es posible quedar mortalmente capturado.
como le pasa a Narciso. Entonces también está la pregunta, hoy hablábamos antes sobre Severo Sarduy, que él tiene un ensayo maravilloso que se llama Arqueología de la piel, en que él se pregunta, él más bien hace una historia de su cuerpo a partir de las marcas, las cicatrices que tiene pues, en todo su cuerpo. Pues yo pensaba, pues, digamos, como hacer algo parecido, pero con estas heridas y marcas invisibles. Y entonces hay un momento en el libro, cuando ya cuenta, digamos, como toda esa historia fundacional, que está llena de impactos ópticos, como, sí que ya hablamos después de eso, que es como el brote de manía del padre, que es migrante italiano, y durante un brote de manía llena la casa de tierra, de pájaros, de perros, porque quiere emular el campo en el que creció, y el propio hechizo de la abuela. Él se pregunta, digamos, o sea, hasta dónde llega la memoria o hasta dónde recordar para que justamente la herida no se vuelva como el lago en el que Narciso se ve. O sea, creo sobre todo que lo difícil de escribir este libro fue reordenar las escenas para que en ese orden la herida, que de nuevo es histórica, es colectiva, porque el Caribe es un gran nudo colonial, y esa herida del protagonista realmente es una herida caribeña también, ¿sí? Para que esa herida no se solidificara, para que no se cristalizara esa herida. Entonces, yo diría que la poética del libro está en una frase que él lee que dice, después de contar la herida, contar la historia del deseo. Justamente eso, para que la herida no se cristalice y el recuento de la herida permita es una emancipación, que sabemos siempre es colectiva, y no una instrumentalización de eso. Estábamos hablando hace poco de Juan Cárdenas. Él tiene un libro maravilloso que se llama Peregrino Transparente, y ahí hay, en ese libro hay un personaje que se hace una herida en la cara para pasar como por herido en guerra, ¿sí? Y empieza a sacarle réditos a esa herida, ¿sí? Empiezan a acceder a ciertos círculos sociales por esa herida. Entonces lo que él dice es, tengo que cuidar muy bien esta herida para que no me mate, pero para que no sane del todo, ¿sí? Entonces, claro, sería un cinismo pensar que las heridas históricas son heridas autoinfligidas, por supuesto que no, o sea, eso hay que separar, pero sí quería eso, o sea, sobre todo procurar que verdaderamente haya un relato posterior a la herida. Creo que en este presente histórico hemos visto cómo la solidificación de una herida histórica puede elevar la víctima hasta perpetuador, ¿sí? Bueno, estoy hablando de Palestina. Gracias por la aclaración. Sí, pero la otra cosa, claro, una cosa muy interesante que tiene el libro es que yo creo que ese proceso de ir desprendiéndose, o sea, ir reconociendo las heridas y desprendiéndose de ellas, pues no es un proceso que se quede de alguna manera, nunca desemboca en una identidad cerrada, nunca desemboca en el orgullo el orgullo del herido y el decir, oh, mira, o sea, es un libro muy cariñoso, muy cariñoso con cada uno de los elementos que aparecen en la narración. Por ejemplo, toda esta primera parte de la familia es maravillosa porque, por ejemplo, si los franceses, si Annie Ernaux o si Didier Eribon cuando escriben sobre sus familias siempre tienden a lo sociológico, y Annie Ernaux lo llama autosociobiografía. De alguna manera, sus padres, su madre, aunque haya momentos en los que los vemos con un temblor ahí, pues que el padre va a matar a la madre en un libro de Annie Ernaux, o cuando leemos en Regreso a Reims, por ejemplo, toda la historia familiar, la incomprensión del padre con que él sea homosexual, siempre hay, parece de alguna manera que todo va hacia lo sociológico y el que comprende desde fuera. Son como libros que quizá están escritos desde un conocimiento, es como si tuvieran el conocimiento y entonces escriben para analizarlo.
En cambio, en tu libro es maravilloso que, por ejemplo, toda esta primera parte dedicada a la familia es de alguna manera el gran mal. La familia es el infierno. ¿Qué es el infierno? La familia repetida hasta el infinito. Hay un momento en el que dices más o menos, pues como esta frase de André Gide de familias os odio. O sea, es como la familia es una estructura de poder terrible, pero a la vez hay un profundísimo amor y muy juguetón y mucho humor en la manera que tienes de narrar todos estos primeros capítulos, ¿no?, familiares. Y luego, no sé, esa sería una primera parte de la pregunta. ¿Sí? Bueno, yo esto me gusta responderlo pensando en como los textos satelitales que están, digamos, en el libro, como los agradecimientos, porque claro, sí es un libro que busca de una manera muy amorosa, si no abolir la familia, al menos repensar verdaderamente como un reordenamiento afectivo del mundo que no pase por la familia ni por variaciones de la familia, tipo mi hermano como mi amigo es como mi hermano, esta amiga es como mi Maxi, como ese tipo de... y entonces yo quería al final del libro, que son unos agradecimientos largos porque fue larga la escritura, pues agradecer a eso que llamamos familia, pero yo decía terminar este libro diciendo gracias a mi familia. Entonces yo decía, ¿cómo lo digo? Entonces yo dije, bueno, lo que escribí fue gracias a toda la gente de la casa original, sí, por el regalo que sigo abriendo, creo que escribí. Y ahí entran realmente todos los miembros de la familia, incluyendo a Margie, bueno, que era la empleada doméstica que estaba en la casa, y que para mí ella es como el niño del traje nuevo del emperador, que es la que tira las bombas de la verdad. Entonces, mientras la abuela está en toda esta ansiedad correctiva de coge bien los cubiertos y confundiendo, digamos, educación con etiqueta, que, bueno, pasa mucho en el Caribe y como que allá está, no sé si acá se conoce la urbanidad de Carreño, pero bueno, es como una urbanidad de buenas maneras y como un manual de buenas maneras. Bueno, yo digo como que para allá está primero ese libro y luego la Biblia como texto sagrado. Entonces, como en medio de esto, eso permite pensar ya a la familia como las primeras personas que uno conoce en el mundo, las primeras personas con las que uno conoce la vida. O sea, siempre se dice, por ejemplo, hay que salir de la casa y conocer el mundo, que sí, pero pues la casa también es el mundo, y si quitamos estos lazos de sacralidad o estas etiquetas sagradas de como madre, padre, abuela, y los pensamos como personas con las que uno creció, yo creo que es mucho más fácil ahí ya entrar a hacer pues eso que tú dices. Yo, digamos, ahora que dices que el libro es cariñoso y eso, sí, o sea, yo... es cariñoso con lo que es narrado, no es cariñoso en un sentido de... o sea, hay un amor por cada elemento que se narra, o sea, es un tipo de cariño de escritor, no es que... Sí, no, pero sí, yo también lo decía de la otra manera. Pues bueno, también... No, porque o sea, decir, también un trabajo fue, porque claro, había momentos en los que como que una rabia entraba, ¿sabes? Sí, sí. Y yo, por ejemplo, empecé a hacer como microdosis de hongos, y yo sentía que eso me instalaba en la herida de una manera, o sea, yo lo dejé de hacer. Y yo, o sea, el trabajo del libro fue no hacer eso, o sea, como alejarme como de eso. Y en ese proceso, por ejemplo, recordé la última escena, la última historia que nos contó mi abuela 2 horas antes de morirse, y es básicamente una historia de un gran arrepentimiento que ella tenía, porque básicamente ella tenía una amiga que había perdido un hijo, lo habían matado, que por un lío de faldas y no sé qué, y esa amiga, según mi abuela, quedó como muy trastocada, y iba todo el tiempo a la casa a la hora del almuerzo a hacer visita, y pues como que le dieron el almuerzo, y mi abuelo le prohibió la entrada mientras él estuviera. Y una vez que estaba lloviendo muchísimo, estaba mi abuelo en la casa, y a mi abuela pues la vio bajo la lluvia, esta amiga, y le dijo que no podía entrar. Y ella 2 horas antes de morir se acordó de eso y estaba verdaderamente arrepentida. Y yo ahí le vi otra cosa, ¿sabes? Como que yo vi que se agrietó toda esa severidad y ese conservadurismo horrible, ¿sí? Como... Entonces para mí era importante entonces darle un lugar y muy enfático a esa escena, porque es una escena que para mí
da cuenta de la posibilidad de una transformación política verdaderamente profunda en alguien. Lo mismo el padre, o sea, el padre fue criado fascista o sea, durante la posguerra, ¿sí? Y fue un padre que se transformó muchísimo, pero sobre todo la historia que toda esta migración italiana en Barranquilla contaba de la guerra era un relato muy deshistorizado, o sea, decían como peleamos en la guerra, pasaban los bombarderos, pero uno como que no entendía muy bien si era un pueblo tan chiquito, por qué pasaban tantos bombarderos ahí. Bueno, ya luego uno entiende que porque estaba cerca de Nápoles, que fue una de las ciudades más bombardeadas, etc. Pero eran unos relatos totalmente deshistorizados y que cuando ya entré a historizarlos, me revelaron cómo eran estas personas políticamente por fuera de padre, madre, abuela. Y ahí sí como empezar a pensar la teoría psicoanalítica que amo y que leo y que he leído mucho, como un obstáculo epistemológico muchas veces para entender otras cosas. Sí, sí. Y luego, bueno, entonces, esto lo voy a contar así de la nada, pero porque hemos venido hablando en Barcelona mucho, porque en Barcelona se enfocaron mucho en una escena que pasa en la ciudad, cuando yo trabajaba de mesero en la Rambla, y a mí me tocaba en los turnos nocturnos atender las despedidas de soltera. Sí, luego te iba a preguntar. Ah, bueno. No, bien. Y claro, una de estas despedidas de soltera, ese capítulo se llama Despadre y Sacralidad. Bueno, como que todo el show de la despedida era que había un stripper que usaba el mismo uniforme que usábamos nosotros, entonces como que la sorpresa era que se empezaba a desnudar. Bueno, y en una de estas despedidas, para resumir la historia, una mamá y una hija terminaron haciéndole la felación al stripper. Y claro, entonces en el recuento al día siguiente de la cena, pues todos mis compañeros fueron como, ¡qué horror! Y yo, ¡qué interesante! Porque claro, si uno lo ve desde la teoría psicoanalítica y uno lo ve desde esa sacralidad, evidentemente es monstruoso, aunque bueno, ya leímos Edipo, leímos la lectura que hace Freud no solo de Edipo, sino de Hamlet, etc. Pero a mí sobre todo lo que me pareció es que ellas se habían desvinculado totalmente del lazo y que ya no eran una madre y una hija. Ahora, entiendo que el componente sexual le agrega como una complejidad a la escena, pero entonces la pregunta que se hace el protagonista es si sería posible realmente transformar radicalmente un vínculo tan sagrado y muchas veces estático como son los vínculos familiares. Entonces él termina diciendo, muchas veces decimos, mi madre es mi mejor amiga, que es una forma, yo pienso, de sacralizar más el lazo. Pero otra cosa muy distinta es decir, mi mejor amiga fue alguna vez mi madre. Entonces, como que hay siglos entre una oración y la otra. Pero entonces, alrededor de eso, pues la pregunta es si se pueden deshacer esos lazos desde el gozo, desde la alegría, porque claro, cuando uno dice abolir la familia, reestructurar los lazos, entra enseguida como un sentimiento de orfandad. Es como, pero ¿qué quedaría? ¿Sí? Y la apuesta es como no dinamitarlo, sino transformarlo muy radicalmente y eso, con alegría. Sí, yo no quería llegar, o sea, tan pronto ahí porque es casi como una especie de desembocadura del libro, ¿no? Cómo se va... O sea, en el libro se ve muy claramente cómo vas utilizando conceptos como lo que has dicho, el espejo, en otros momentos la máscara, el paso del loco del padre a la loca, al hijo, ¿no? De repente hay como un juego siempre de... Es como si la mente, o sea, como si una mente muy lúcida estuviera intentando utilizar los conceptos para precisamente romperlos, desvirtuarlos, desviarlos. Y yo creo que en ese momento de la madre y la hija, o sea, lo que hay es... no hay una ingenuidad en la liberación a través del sexo. Y yo creo que, de alguna manera, una de las virtudes que tiene la novela, o de la mayor potencia, es cómo se vincula todo lo sexual a diferentes maneras de cerrazón. Por ejemplo, cómo el sexo es clase social. O sea, si la herida de clase atraviesa todo el libro, el dinero, la clase, el querer aparentar, hay un momento fascinante que creo que es uno de los primeros momentos sexuales, que es
que sería... que también comparándolo, lo siento que compare con Neribón, con Edouard Louis y demás, pero de repente hay un momento en el que el protagonista en Grindr queda con un tío bastante siniestro que tiene como un jeep ahí de lujo, y es como van... de repente establecen rápidamente una relación sadomaso, donde él tiene simplemente que obedecer, y van a ir a un sitio donde no sabe, ¿no? Hay una humillación voluntaria, etcétera. Y eso está súper marcado, súper atravesado también por el humor. Es un momento bastante inquietante, ¿no? Porque probablemente el protagonista vaya a morir. Y si encima estás pensando que es un libro autobiográfico, pues en fin, da más pena. Pero a la vez es muy divertido, y a la vez es una mente... Hay algo que es muy, muy interesante, que es como una especie de orgullo de clase. No sé, me estoy yendo ahí... Se me va a ir la olla, pero se me va a ir un poco más. Mira, hay algo que distingue tu libro de, por ejemplo, lo que sería una violación en un libro de Edouard Louis. Si Edouard Louis lo violan en un libro, es una violación donde hay luego un problema de me ha violado un marroquí o no sé qué, entonces ahí hay un conflicto. Aquí lo que hay es un profundo humor que juega, que como no puede desclasarse en ese momento, juega a hacerse a través del humor un harakiri, se convierte en una especie de humor sacrificial, se convierte en el esclavo absoluto que quiere ser humillado, humilladísimo, de todas las maneras posibles, como forma suprema de control de la inteligencia. Ahí hay algo, pero de una inteligencia que no se quiere quedar, ¿no? Que no se quiere quedar como por encima justificando, ¿no? Y eso es algo que me parece súper interesante, y que me parece que tiene la potencia de la gran literatura humorística, de la picaresca, de todo, que es la literatura plebeya. O sea, ¿qué diferencia un libro plebeyo escrito en Latinoamérica a un libro donde se estudia la clase y el desclasamiento en Francia? Pues que falta picaresca por un lado, y que... no sé, no hay como... no existe la utopía del humor. Y yo creo que en tu libro sí existe esa especie, no sé si de utopía, pero de mente trabajando continuamente con eso. No sé si se me ha ido la olla. Bueno, a mí, de esa escena han salido muchas lecturas, y yo te voy a contar lo que yo pensaba, pero es una escena básicamente que él está viviendo en Iowa. Bueno, yo a veces digo él y a veces digo yo, entonces, pero entonces depende del nivel de cansancio. Entonces él está viviendo en Iowa, y bueno, que es, digamos, en un pueblo donde uno se metía a Grindr y te aparecían como los estudiantes de pregrado, que podían ser tus propios estudiantes, y si acaso un perfil sin foto a 8 kilómetros, ¿sabes? Como... O sea, era verdaderamente como muy difícil concretar el sexo. Y entonces yo me iba a Chicago, bueno, y de hecho de todas esas experiencias en Chicago, pues yo me acabo de dormir en el sauna en Chicago, bueno, de ahí salió todo un capítulo de Un Mundo Huérfano, el primer libro de... Pero bueno, en este caso fue como finalmente un día apareció en Grindr un hombre a 200 metros que ponía como BDSM, y como que tenía una lista larguísima de cosas que quería hacer, ¿sí? Y yo estaba pues tan deseoso que yo no leí muy bien, y yo dije, sí, todo, sí, veamos, sí. Y entonces lo que hizo fue que pues, subió un jeep, que era un jeep que olía nuevo, o sea, es decir, era evidentemente un carro nuevo, y el hombre cogió la highway a Chicago. Y en un momento pensé, bueno, de pronto vive en Sycamore, que bueno, que era este barrio, pero siguió y acelerando, y se terminó metiendo en un maizal, y yo dije, van a encontrar mi cuerpo en el verano, o sea, porque era invierno, febrero, etcétera. Y claro, como que la ambigüedad era que yo no sabía si todo esto era parte de algo de esta lista que mandó y que yo no había leído bien. Y claro, como estaba la cosa de no hables si no te pido que hables, no sé qué, entonces está como toda esta cosa. Pero entonces en un momento, cuando ya esto llega como un nivel de truculencia, yo le digo, y sabes que no, esto no me gusta. Como, entonces me dijo, no estás entendiendo, es que este es un Jeep Gladiator número no sé qué cosa, y nos están persiguiendo. Y yo veía, pero si esto es invierno, esto no hay nadie en la calle.
Entonces yo dije, bueno, es loco, pero no es Jeffrey Dahmer, sino como loco de otra manera. Entonces ahí como que me calmé un poco y como que ya empezó como a regresarme a la casa, etc. Pero ahí quiero decir una cosa, y es que cuando terminé de escribir esta escena, Natalia García Feide escribió un perfil en Cuadernos Hispanoamericanos sobre la risa. Sí. Y me ayudó mucho a pensar esa escena porque claro, porque ella hablaba de la risa como algo que sale como de lo más hondo y de la tristeza, digamos. Y entonces para mí, yo escribí realmente esa escena pensando cómo hablar literariamente de dos palabras que están totalmente cooptadas por el lenguaje psiquiátrico y psicologista, que son pues la ansiedad y la depresión. Entonces, porque es una escena que ocurre después de la muerte del padre, y que básicamente el protagonista lo que quería era tirar como para no estar pensando en la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eran formas de hablar de la ansiedad y de la depresión con esa escena. Y desde la literatura, porque no, me parece que son unas experiencias que me interesa mucho escribir, pero que inmediatamente te llevan, o sea, las dos palabras inmediatamente ya adquieren como una espesura psiquiátrica, psicologista, etc. Entonces, ¿cómo hablar de eso literariamente? Luego es muy interesante, antes has hablado con la madre y la hija, en el fondo es ir contra la psiquiatría y es muy... o sea, que una de las potencias políticas está con... Tu libro se plantea y analiza, hay un momento en el que empieza a analizar los conceptos, se vuelve muy reflexivo sin perder la gracia... la gracia de la escritura y la imaginación que tiene desde el principio, ¿no? Pero empiezas a reflexionar más sobre esa posible política del deseo, que es ir en contra de lo que patologiza, ir en contra de la normalidad, ¿no? En cierto sentido también de la normatividad. Sí. Hay un momento en el que es muy gracioso, ¿no? Porque tienes, o sea, las parejas, las relaciones acaban siendo estructuras como ese capítulo del amor romántico, profundamente frustrantes, castradoras, y son como ese principio de normatividad. Luego, rápidamente la normatividad se ve en el libro como un delirio. La normatividad es el delirio, porque la normatividad es lo que la gente cree que tiene que hacer para ascender socialmente y para ocupar un espacio de poder, por esa especie, yo qué sé... René Girard lo explica, el deseo mimético o como sea, ¿no? Eso. Y luego hay una continua búsqueda de esos espacios como que no están nombrados. O sea, desmontando esos conceptos, estás buscando esos espacios que no están nombrados. Que sí están nombrados. Hay un momento en el que puede haber como una utopía. Hay una utopía... Es muy interesante esto, ¿no? Vamos a ver... Nota 17... Bueno, la maricada es lo penetrado que sabe penetrar el cuerpo social. Hay una política del ser penetrado en cierto sentido. Por ejemplo, la penetración suele estar, o el penetrar, suele tener un componente fascista en muchos de los personajes, en Carlitos, etcétera, etcétera. Y hay una especie de utopía anal tardía, que además dices como todavía llegará el tiempo del ano o algo así, ¿no? Me gustaría que explicaras esto. Bueno, largo, pero entonces lo primero es el capítulo del amor romántico, porque, claro, hay un momento, digamos, en que el protagonista recuerda, claro, porque por un lado está todo el brote psicótico del padre, que es al inicio, entonces el libro está lleno de pajaritos, que yo dibujaba compulsivamente pájaros como desde chiquito hasta entrados los 20, y claro, en el brote, la abuela que trata de ocultar siempre que el padre es de un pueblo del sur de Italia, y lo que dice es: digan que es de Roma, Roma no de Roma, digan que es de Roma. Y en medio de todo este delirio, porque claro, para mí es como una locura social la de la abuela, sí. El padre termina en un brote de manía y lo que termina diciendo es: voy a emular el campo italiano dentro de la casa. Entonces llena la casa de pájaros, de perros, de mirlas, bueno. Y una imagen de impacto óptico de niño fue ver la cama matrimonial rodeada de jaulas de pájaros, con mi papá durmiendo en la mitad. Y bueno, entonces por eso están todos estos pájaros que dan cuenta de una imagen traumática, reconociendo que esa palabra tiene esta connotación psicologista, pero bueno, como el trauma como una imagen del pasado que pervive.
que pervive y que insiste en ser presente. Y entonces, claro, la pregunta siempre es si él hereda, si él hereda ese diagnóstico. Entonces, en un momento, en una pelea ahí que tiene con unos vecinos, le terminan diciendo: tu papá es loco y tú eres loca. Entonces él termina haciendo como toda una reflexión de qué te dicen cuando te dicen loco, qué te dicen cuando te dicen loca. Cuando te dicen loco, te sacan de eso que llamamos vida real, de eso que llamamos realidad. Y cuando te dicen loca, te traen de regreso a eso que llamamos vida real, a eso que te llaman realidad, pero de una manera injuriante, así como inferiorizándote. Y él cuenta esta historia en una cena con diferentes maricas, un marica vocalmente progresista, un marica, digamos, hacia lo conservador, y ambos dicen: no más esta historia, no más esta historia de la herida, no más esta historia de los insultos, etc. Cuéntame una historia de amor, porque claro, ha habido toda una representación injuriante de la homosexualidad, digamos, en las artes, y yo creo que la manera más hegemónica de contrarrestar esa representación injuriante ha sido desde historias de amor. Entonces uno se pone a ver esas historias, por ejemplo, Call Me By Your Name, Brokeback Mountain, bueno, todas estas historias, y por un lado son, bueno, unos escenarios ultra heterosexualizados, que es como la fantasía homosexual dominante, que es el hetero que resulta gay, sí, como al hetero que finalmente se le moja la canoa, como decimos en Colombia. Pero luego son historias que pasan del éxtasis, del enamoramiento y la luna de miel, así como el verano en Italia, etc., a ese reverso exacto que sería el éxtasis del despecho, que también es un éxtasis. Entonces esas historias oscilan entre esos dos éxtasis. Y entonces cuando le dicen, todos los maricas en la mesa le reclaman una historia de amor, dice: después la cuento, pero no la voy a contar desde el éxtasis del enamoramiento ni desde el éxtasis del despecho, sino desde el nudo. Y ahí es cuando viene lo de Amores Románticos, y cuenta, bueno, la historia con un personaje que se llama Juan Ramitas, que empieza a llenar la casa de ramas porque le gusta como poner floreros y ramas. Y bueno, y eso le empieza a activar el recuerdo del papá dejando las ramas en la casa. Bueno, entonces ahí se entra como en todo ese nudo psicoanalítico. Pero en un momento entonces ven un documental que les recomiendo, mucho, que se llama Yo me casé con la Torre Eiffel. Está en YouTube, dura como 25 minutos. Y básicamente de mujeres que se enamoran de estructuras públicas. Entonces, de Erika se enamora, bueno, del Golden Gate de San Francisco, del muro de Berlín, de la Torre Eiffel. Luego hay una que se enamora de una atracción mecánica como tipo barco pirata. Y yo vi ese documental y a mí me parece lo máximo a lo que puede llegar el arte, porque la directora, pues primero la voz en off es muy dulce. No es un documental que patologiza, que espectaculariza, y como que suspende el juicio psiquiátrico, aunque incluye algunos testimonios, etc. Pero como que la directora no va por ahí. Entonces la directora lo que pregunta es: ven, ¿y cómo se siente tirar con la Torre Eiffel? Y la otra es buenísimo, es un intercambio de temperaturas, el metal entra a mi pie, o sea. Y esto a mí me parecía que era como el árbol que no deja de dar frutos, porque entonces luego muestran a otra que se llama Amy, que le escribe un poema al barco pirata. Y esto es una cosa que crece y crece y crece. Y de hecho lo he visto con esta pareja, digamos, la veíamos, y entonces venía el reclamo, ¿no? Como, claro, no quieres hablar románticamente de nosotros, pero te parece divino que se enamoren de la Torre Eiffel. Entonces empezaba como la pelea y la discusión alrededor del documental. Pero para mí, sobre todo, es un documental con imágenes que resetean la vida. Y que yo estoy seguro que en 15 años menos se va a saber que ahí no había. Pero claro, el documental permite, o sea, da como la voz, como por ejemplo a un cura. Bueno, claro, porque entonces Amy tiene sexo con una banca de una iglesia y el cura se la pilla. Pues entonces, claro, ella se pone triste y se pone a llorar porque piensa que no le van a dejar volver a entrar a la iglesia.
Entonces, pero el cura lo que le dice, hace como un discurso muy condescendente y dice como, bueno, tú estás perdida, no sé qué. Y claro, entonces la pareja decía como, claro, eso es, eso es. Y pues yo le decía, si tú puedes ser la artista que le pregunta a Erika cómo se siente tirar con el muro de Berlín, porque quieres ser el cura que le dice que no, ¿sabes? Como... Entonces, bueno, esa es como lo de los amores románticos. A mí, ¿cuándo viste ese documental? ¿Hace cuánto lo viste? No, como el 2008. Yo creo que alguna vez hemos hablado de como... ¿Seguro? Yo hablo todo el tiempo. Sí, yo creo que tuve, o sea, leyéndolo tuve ahí como un recuerdo de esto, aparte de verlo, o sea, lo vi hace años y era como, esta conversación, esto lo hemos hablado. Sí. Bueno, a ver, hay varias preguntas, queda muy poco, solo te voy a preguntar dos cosas más. Bueno, hay la carta del padre, por ejemplo, sus memorias. Las memorias del padre son gloriosas porque hay un momento en el que el protagonista está esperando las memorias del padre y son una página en mayúsculas que casi parece que están escritas como una lápida en latín, ¿no? Muy, muy interesante y donde terminan de alguna manera con su primer sueldo. Es fascinante. Es como toda... cómo atraviesa socialmente la vida o cómo se mide la vida de una persona. No sé, me parece fascinante. Luego otra cosa que me gustaría, yo creo que lo que me gustaría preguntarte es cómo has tratado estas imágenes o escenas de sexo, ¿no? Me parece súper interesante también, porque no hay nada de poesía y se agradece muchísimo. O sea, es como que es la manera de narrar, es muy rítmica y es como muy, pues no sé, de una manera muy interesante, como le cuentas a alguien con muy, muy buen manejo de la sorpresa y del saltar para adelante. No sé, eso me parece... eso es la pregunta, venga, háblame. Padre y sexo. Pues entonces, claro, entonces como decía, es un padre migrante, o sea, es un padre que llegó, bueno, él tenía unos hermanos mayores que pelearon en la guerra y, o sea, mis tíos, digamos, había un tío que tenía pedazos de granada en el cuerpo, o sea, que fueron reclutados por el ejército fascista, bueno, como muy chiquitos, o sea, tenían 14, 15 años. Mi papá era mucho más chiquito, entonces a él no le tocó eso. Y cuando apenas terminó la guerra, mis tíos se fueron a Barranquilla y en el 62 se trajeron a mi papá con 20 años. Entonces, mi papá, por un lado, bueno, no hablaba bien español, digamos, ya lo fue aprendiendo, etcétera, pero tenía un acento muy marcado, era un español muy italianizado, o sea, no decía llegué, sino llegado, bueno, que acá lo dicen así. Y fue una migración pobre, o sea, fue una migración pobre que, sin embargo, como pasa muchas veces de norte a sur, fue una migración que por tener, ¿sabes?, pelo rubio, ojos azules, o sea, tuvo casi que un ascenso inmediato apenas pisar Barranquilla, que es lo contrario que pasa cuando es la migración sur-norte. Y entonces, claro, él estudió hasta tercero de primaria. Entonces, él tenía pues toda esta ansiedad del migrante de salir adelante, que los hijos tengan la mejor educación, bueno, todo eso, que luego hay toda una parte sobre el colegio que también es como con todos estos esfuerzos para estar en un buen colegio, entre comillas, y que eso también era como fuente permanente de humillación, etc. Y entonces cuando empezaron los emails, yo tenía como 14 años, o sea, cuando empezó internet, emails, él empezaba a escribir emails y mi mamá o mi abuela nos decían, corríjanle la ortografía. Y no había una vergüenza porque fuera migrante, sino porque se notaba pues que no había terminado la primaria, digamos. Entonces había esa ansiedad, entonces cada cosa que él escribía llegaba como esta... La segunda voz, lo llamas ahí. Sí, como una segunda voz que entraba a corregir y a aplastar, digamos, lo que para mí era toda esa historia social que se podía ver en los errores de ortografía, en los errores sintácticos, etc. Y cuando él estaba ya muriéndose, él me dijo, un día te voy a escribir mis memorias, y yo pensé que se iba a despachar y que se me iba a ir a mandar un documento, pues. Y eso, y me mandó un email que dice mis memorias, y son como 3 párrafos, 4 párrafos, todos en mayúscula, y con muchos errores de ortografía, un español muy italianizado, las dobles consonantes por doquier. Entonces,
lo que a mí me conmovió de ese gesto fue que él logró cruzar como un complejo de inferior y finalmente escribir, ¿sí? Y escribir sin la RAE, ¿sabes? Sin la cosa de corrijamos esta ortografía, y sobre todo es como un documento que está incluido en el libro que da cuenta de su historia social y esa historia de dislocación que es la del migrante. Él a mí me conmovía mucho porque, claro, luego yo, empezando, ¿sabes? Cuando empieza el despertar sexual, yo esa dislocación del marica también la veía. La veía en él como migrante, ¿no? Sí, son unas dislocaciones espejo. Y entonces lo que el protagonista trata de hacer, recordando ese primer impacto óptico de los pájaros y de todo este brote de manía, es tratar de ya pensar. O sea, dice algo como: yo estuve muchos años impactado, siglos sin poder pensar, hasta que ya pensé, y trata de llegar a una idea sobre esa imagen. Y lo que dice es que su padre, como cualquier otro migrante, era como un atlas cargando la tierra, y que en ese brote lo que hizo fue descargar la tierra de sus hombros y superponerla con la tierra que estaba pisando, y ahí eso fue lo que provocó pues el miedo. Pero entonces, claro, el hermano le dice: tú estás poetizando la desgracia, estás poetizando la tragedia, eso no, o sea, no es procedente tratar de sacar como una idea bella de ese dolor que sucedió. Pero así como en las escenas de las mujeres que se enamoran de la Torre Eiffel, que él, digamos, o la de la felación de la madre y la hija, que él queda como solo y como que permite que sea el otro quien tenga la última palabra sobre la discusión, y dice: bueno, de pronto tienen razón en lo que dicen. Acá él sí dice: yo sí creo que hay algo para pensar en el migrante como un atlas que carga su tierra y que eventualmente se termina descargando para poderla pisar ya sin esa carga. Sería, digamos, ya la unión y la mezcla real, y no pues una mezcla, bueno, vertical, etc. De hecho, el protagonista va cargando con su casa a cuestas, sí. que se le va pegando también. Claro, hay un dibujito que está incluido como de alguien cargando, bueno, una casa, pero la mamá piensa que es la jaula con los padres. Y sobre el sexo, bueno, decir primero que en mi primer libro hay un capítulo muy largo, que es una acumulación de escenas de sexo, que yo primero quería pues escribir el sexo homosexual, que yo siento que falta más por escribir, como que incluso autores radicales como Raúl Gómez Hattin, como Fernando Vallejo, han escrito el antes y el durante, pero el antes y el después, pero el durante poco. Bueno, Gary Greenwell escribe maravillosamente el sexo, bueno. Entonces, ahí, claro, ahí en ese libro hay un primer momento en que él está en un chat virtual, y el extraño que está al otro lado de la pantalla le dice: bueno, si estuviéramos juntos, ¿qué haríamos? Entonces, claro, él tiene que pensar en qué palabra uso, ¿sí? ¿Qué palabra digo? Digo verga, digo polla. Sí, como qué palabra digo para no desactivar el deseo. Y ahí pues entra pues la reflexión de la precariedad del lenguaje que hay para escribir el sexo. Dicho todo esto, creo que cuando se habla de escritura sexual se da por hecho que va a ser una escritura erótica, pero cualquier persona que ha tirado sabe que desafortunadamente no siempre el sexo es bueno, que no siempre el sexo es placentero, y que hay muchas otras emociones. O sea, ahí puede haber aburrimiento, puede haber decepción, cringe, asco, bueno, en fin, violencia. Entonces ahí también depende digamos, el lenguaje, ¿sí? Sobre todo aquí, más que escribir la acción sexual que se escribe, yo quería escribir es como sobre todo el pensamiento durante ciertos encuentros, y cómo en un encuentro sexual, digamos, con una persona que ya cuando están desnudos, etcétera, te termina haciendo un comentario fascista,
y uno dice, ay, ¿qué hago ahora? Entonces como que, entonces entra esta idea de si estoy traicionando mis principios o si el facho está permitiéndose ser políticamente otro, felizmente otro, sí, porque hasta el facho más facho tiene su semillita de emancipación, entonces es como ese momento de truculencia y de enredo político que en una escena sexual puede surgir. Bueno, yo creo que si alguien, bueno, ya es que ya llevamos mucho, pero si alguien quiere preguntar algo, aprovechando, sí, un par de preguntas, comentarios, preguntas. ¿Quería decir algo más del sexo? Venga, sí. Porque No estábamos esperando. Porque, claro, sí hay, es decir, sí hay escenas en las que no necesariamente el placer es lo central, pero así como él decía, quiero contar una historia de amor, pero evitando cualquiera de los dos éxtasis, el del enamoramiento, el del despecho. Sí hay un capítulo que se llama Éxtasis, que escribe justamente un gran polvo. Y es un polvo que él tiene con un chico con el que primero se asusta y cuando ya estaban a punto de tirar, jóvenes, como que los dos se echan para atrás, o sobre todo él, como que el miedo le gana el deseo y se echan para atrás, que creo que es una historia relativamente común. Ustedes me dirán, bueno. Y entonces ellos se vuelven a ver ya mayores, una noche, y claro, y ese es un capítulo que, claro, que a mí también me ha sorprendido mucho, digamos, como que el orgasmo se le llame, ¿sabes? Como la pequeña muerte, etcétera, porque para mí es como un gran nacimiento. Entonces, el éxtasis está escrito en la historización del sexo, porque entonces, claro, volviendo a esta idea de que ya no se debe hablar, o que ya está muy viejo hablar de la injuria, hablar de la inferiorización, hablar que ya todo está tan superado, etcétera, que sabemos en este presente histórico que no, y que siempre está ese riesgo, bueno, de echar para atrás. Entonces él historiza el sexo y entonces es un fragmento que recuerda que es un sexo bíblicamente injuriado, históricamente discriminado, perseguido, que toda esa persecución desde tantos lugares, lo que llamamos centros afectivos de la derecha, iglesia, colegio, familia, pero también, digamos, politización empezó con Reinaldo Arenas, entonces también leer, sí, que esa izquierda persiguió, o sea, la homosexualidad, sí, entonces tratar de instalarme en una constelación, digamos, como Pedro Lemebel, que desde la izquierda critica esa forma de la izquierda que tuvo ese devenir dictatorial, etcétera, 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 como, entonces, mirar como lo inconmensurable que es tener un buen polvo cargando con todo eso. Y reconocer entonces que en un sexo feliz algo tan inconmensurable como una opresión realmente cesa y que eso tiene que ver con una emancipación que es colectiva y con una lucha colectiva y que un buen polvo siempre implica a los dos, porque si uno está muy emancipado pero el otro tiene vergüenza, etcétera, el polvo no va a cuajar bien, ¿sí? Como que los dos tienen que estar. Y yo creo que también para conectar tus dos palabras iniciales, el buen sexo implica siempre desplazamiento. Entonces eso para mí era una manera de recordar que algo tan incalculable como una opresión se quebró. Bueno, diría algo así. Yo creo que además, o sea, es perfecto para terminar. Porque creo que sí, ya ha llegado la hora y terminar así siempre es una alegría, es un nuevo nacimiento. Bueno, muchísimas gracias a la librería Alberti por recibirnos hoy. Qué emoción conocer la librería.
subirlo? ¿Eh? A Silvia Plath. Ah, sí.